Chicos, antes de comenzar, todos están en el grupo de tareas. Yo estoy en el grupo de tareas. Ok, recuerden que sus tareas tienen que enviarlos al grupo, ¿ok? Para que sea más fácil para mí encontrarlas, porque si es que me lo envían a mi número personal, se me dificulta encontrarlas, ¿ok? Todas las tareas se envían al grupo de tareas para poder encontrarlas más rápido, porque si no, no encuentro, se me complica encontrar las tareas, ¿ok? Mm, ok, ahora sí. Entonces, comenzamos. Hoy día vamos a ver el segundo tema del curso de geometría. La semana pasada ya vimos un tipo de ángulo. Ahora vamos a ver su clasificación según su medida y vamos a ver cómo podemos operar, tanto sumar como restar ángulos. Entonces, vamos a comenzar con la definición de un ángulo. Ya sabemos que esta va a ser la figura geométrica formada por dos rayos que van a tener el mismo origen. Es decir, por ejemplo, acá tenemos el rayo OA y tenemos el rayo OB. Entonces, cuando estos dos rayos se cruzan, van a formar un ángulo. En este caso, el ángulo alfa. Y vamos a llamarlo el vértice O. Vamos a tener los lados AO y los lados OB. ¿Cómo vamos a denotar nosotros el ángulo? Por ejemplo, si queremos referirnos al ángulo alfa, lo vamos a denotar como con este simbolito. Este simbolito y el ángulo AOB. Recordemos que cuando tenemos este tipo de notación, el ángulo al que hace referencia es al que está al medio. Entonces, aquí nosotros ya sabemos que el ángulo alfa se va a ubicar en el vértice O. ¿Ok? Y la medida del ángulo ya sabemos que es alfa. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar según su medida? Según su medida tenemos el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. Un ángulo agudo va a ser mayor que cero, pero menor que 90. Ángulo agudo va a ser mayor que cero, pero menor que 90. Un ángulo recto. Un ángulo recto va a ser igual a 90 grados. Ya sabemos que va a ser como una esquina, ¿no? Como la esquina de nuestras casas, como las columnas. Ángulo de 90. Y un ángulo obtuso va a ser mayor que 90, pero menor que 180 grados. Ya sabemos que 180 grados es el ángulo que lo podemos visualizar en forma horizontal. 180 grados. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos este tipo de gráfica y tenemos aquí varios rayos, o A, o B, o C, o D y o E, y me dicen y me dan que cada cada rayo está formando un ángulo. Por ejemplo, el ángulo A o B mide alfa, el ángulo B o C mide beta. El ángulo COD mide teta y el ángulo COE mide B doble. ¿Cuánto va a sumar todo esto? 180. ¿Ok? Cuando tengamos este tipo de ángulo que está en forma horizontal, va a medir 180.
¿Qué otro tipo de ángulo podemos encontrar? Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo A o B, B o C, C o D y D o E. ¿Cuántos miden estos ángulos? Alfa, beta, teta y W. Y están formando ¿qué cosa? Un ángulo recto. Es decir, que su suma va a ser igual a 90. Ahora, ¿qué operaciones podemos realizar según las medidas de los ángulos? Adición y sustracción. Es decir, que vamos a poder sumar y restar ángulos. Por ejemplo, aquí me dicen, tengo los rayos AO, OB y OC. Me dicen que la medida del ángulo AOC, o sea, todo, va a ser igual a X. Y la medida del ángulo AOB es igual a alfa y la medida del ángulo BOC es igual a beta. Entonces, este angulito vale alfa y este vale beta. ¿Y cuánto es alfa más beta? X. Alfa más beta es X. Entonces, nosotros podemos usar la adición. Y así como la adición, podemos utilizar la sustracción. Por ejemplo, aquí me dan los rayos A A o B o C. Y me dan la medida de los ángulos. A o B mide beta, B o C mide X. Y la medida del ángulo A o C mide alfa. Entonces, si yo quisiera hallar el ángulo X, ¿cómo lo voy a hallar? Restando todo, o sea, A o C, que mide alfa, menos el ángulo A o B. Entonces, X es igual a alfa menos beta. Si yo le quito alfa, si yo le quito beta a alfa, resulta X. Ahorita con los ejemplitos lo vamos a ver. A ver, pasemos a los ejercicios. Me dice, clasifica el ángulo A o D. ¿Cuánto mide el ángulo A o D? La medida del ángulo A o D. ¿Cuál es la medida del ángulo A o D? A o D. Será la medida de todo, ¿verdad? ¿Cuál será la medida? A ver, ¿quién me dice cuál será la medida del ángulo A o D? ¿Cuánto mide el ángulo A o D? Tendríamos que sumar, ¿verdad? Sería 20, 70, nos dice Darixon, ok. 20 más 30 más 20.
Entonces la medida, bueno, medida lo podemos escribir así o así, cualquiera de las dos. Yo ya me he acostumbrado a colocarla así, pero como mejor gusten, A o D. La medida del ángulo AOD es 70 grados. Muy bien. ¿Y qué tipo de ángulo es? Tipo de ángulo. ¿Qué tipo de ángulo es? 70, Ángulo agudo. ángulo agudo. 70 es mayor que cero, pero menor que 90. Entonces es un ángulo agudo. Muy bien, Rupasto. Gracias. Muy bien. ¿Hasta ahí todos bien? ¿Ya terminamos de copiar? Pasamos entonces al ejercicio 2. Me dice, clasifica el ángulo AOD. AOD. A ver, clasifica el ángulo AOD. Ángulo obtuso. Ángulo obtuso. ¿Alguien más está de acuerdo? Vea, me dice, la medida del ángulo AOD es igual a 60 más 40 más 30. Eso resulta 130. Tipo de ángulo. 130 es mayor que 90, pero menor que 180. Entonces, tipo de ángulo obtuso. Muy bien. Listo. Pasamos al ejercicio 3 entonces. Me dice, clasifica el ángulo AOC y calcula X. Clasifica el ángulo AOC y calcula X. Recuerden que también pueden enviar por mensaje sus respuestas. Mientras voy tomando asistencia.
Entonces tengo que calcular la medida del ángulo. Ángulo A o D es igual a la medida del ángulo A o B más la medida del ángulo B o C más la medida del ángulo C o D. Entonces, la medida del ángulo A o C. Ah, ya, lo que me piden es la medida del ángulo A o C. Piden la medida del ángulo A o C. ¿Cómo será el ángulo A o C? A o C. Entonces, la medida del ángulo A o C es la medida, es la suma de la medida del ángulo A o B más la medida del ángulo B o C. Eso es igual a la medida del ángulo A o B, 40, más la medida del ángulo B o C, 50. Entonces, la medida del ángulo A o C es 90 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? Tipo de ángulo. Recto. Muy bien, ángulo recto. Y ahora me piden calcular X. Dicen calcula X. ¿Está? Calculamos X entonces. X va a ser igual a 50 más 30, ¿verdad? La medida del ángulo B o C más la medida del ángulo C o D. X es igual a 80. ¿De acuerdo? ¿A todos nos salió igual? Bueno, pregunta 4. Me dicen, clasifica el ángulo A o D. A ver, el ángulo A o D. Sería todo. A o D. Y calcula el valor de X. A ver, ¿qué tipo de ángulo será A o D? Ujú.
Bien. Medida del ángulo AOD va a ser igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC más la medida del ángulo COD. Y la medida del ángulo AOD es X. En este caso es X. Es igual a AOB mide 40 más BOC 40 más COD 40 grados. X es igual a 40 más 40 80. 80 más 40 120. 120. El Ok, tipo de ángulo es obtuso. muy bien. Tipo de ángulo obtuso. Muy bien. Tipo de ángulo 120 es mayor que 90, pero menor que 180. Tipo de ángulo obtuso. Muy bien. Está. A ver, en la pregunta 5 quiero que me digan qué valor tomará X. Me dicen que la medida del ángulo AOB es 40, la medida del ángulo BOC es 70 y la medida del ángulo COD es 30. A ver, quiero que me digan cuánto vale X. A ver, ahí me dice 20 grados. ¿Alguien más tiene otra respuesta? La misma respuesta.
Recuerden que si se acaba la sesión, vuelven a ingresar al mismo enlace. Más tiene otra respuesta. También le sale 50 grados, perdón, 20 grados. A ver, veamos. La medida del ángulo AOD es todo, ¿verdad? Entonces, X más 20 es igual a 40, la medida del ángulo AOB, más la medida del ángulo POC, 70, más la medida del ángulo COD, 30. Entonces, X más 20 es igual a 70 más 40, 110 más 30. X más 20 es igual a 110 más 30, 140. X es igual a 140 menos 20. X es igual a 120. ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Si está quedando alguna duda, me dicen, por favor, si no lo volvemos a repetir. ¿Todos de acuerdo que sale 120? Sí, ok, Sí. muy bien. Vamos con la pregunta 6 entonces. A ver, calculemos el valor de X. A ver, les doy unos minutos. Calcular el valor de X.
A ver cuál sería el valor de X. Lo que yo vengo escribiendo. La medida del ángulo AOD es igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC más la medida del ángulo COD. AOD, X más 35 es igual a ver, 90 me dicen por aquí. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿O la misma? La medida del ángulo AOD, AOB, 55. Dime, ¿también te salió 90? Más la medida del ángulo BOC, 60, más la medida de COD, 20. X más 35 es igual a 55 más 60, 115 más 20. Acá queda X más 35, Es 130. Digo, 130, 100, 100, 100. 100. A ver, vamos a ver. Sí. Muy bien, Derrickson, 135. X más 35. ¿Cómo pasa el 35 al otro lado? Restando, ¿verdad? X es igual a 135 menos 35. Recuerden que se vuelven a unir al enlace, ya que se corta. X es igual a 135 menos 35, 100. Muy bien. Ok, entonces tenemos que aprender a armar las sumas, ¿ok? Recordemos que cuando nos referimos a ángulos, el ángulo del que nos están hablando es el ángulo que se encuentra al centro. Listo, estaba explicando aquí. Les decía que cuando nos dicen, nos dan este ángulo, el ángulo al que se están refiriendo es al que está al centro. Entonces, la medida del ángulo AOD sería AOD. Nos estamos refiriendo al ángulo que está al centro. ¿Cuál es este? O. Todo esto. ¿Todo esto cuánto vale? X más 35. Eso es igual a la suma de todos los ángulos que tengo aquí. La medida del ángulo AOD, AOB. ¿Cuánto es? 55. Más la medida del ángulo BOC. ¿Cuánto vale? 60. La medida del ángulo COD, 20. Entonces yo sumo, ¿verdad? 55 más 60 más 20 es igual al total, X más 35. Y ya luego opero, quedando como resultado 100.
Bien. A ver, el ejercicio 7. Calculemos X. Calculemos X. Calculemos X. Calculemos X. A ver, la medida del ángulo AOD, es decir, todo. Medida del ángulo AOD es igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC, que vale 20, medida del ángulo AOC más la medida del ángulo COD. COD. A ver, ¿qué valor toma X? ¿Alguien ya lo calculó? 20 grados. 20 grados. A ver, ¿alguien más? ¿Le salió la misma respuesta? Tenemos entonces medida del ángulo AOD. Todo. ¿Cuánto vale? 13. Es igual a la medida del ángulo AOB. 10. 20 también dice Erickson. Vamos. Entonces, continuamos. Medida del ángulo AOC. AO. Perdón, aquí era BOC. B, aquí es B. BOC, 20. Y la medida del ángulo COD, 30. 30 grados. 3X entonces es igual a 10 más 20 más 30. 60. 60 grados. Entonces el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. 60 entre 3. X es igual a 20 grados. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces pasamos al ejercicio 8. ¿Qué me dice el ejercicio 8? Calcula X. Me dan también la figura y me dicen que el ángulo AOD, es decir, todo, ¿cuánto va a valer?
90 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está el simbolito de el ángulo recto. Cuando encontramos este símbolo, que nos están indicando que el ángulo mide 90 grados. Esto es igual a 90 grados. A ver, ¿cuánto será el valor de X? 30, nos dice Dixon, ¿estamos de acuerdo con 30? Listo. Entonces, tenemos la medida del ángulo A o B más la medida del ángulo B o C más la medida del ángulo C o D, Me salió 40 grados. 40 grados, ¿ok? Va a ser igual a la medida del ángulo A o D. Reemplazamos entonces. Medida del ángulo A o B, 30, más la medida del ángulo B o C, X más 10, más la medida del ángulo C o D, 10 grados, va a ser igual a la medida del ángulo A o D, que mide 90 grados, porque aquí está el simbolito, un cuadradito que significa 90 grados. Y operamos 30 más 40, perdón, 30 más 10, 40, más 10, 50. Entonces nos queda X más 50 es igual a 90 grados. Y pasamos al otro lado a restar, ¿no? 90 menos 50, X va a valer 40 grados. Entonces la respuesta es 40 grados. Y aquí están las actividades de extensión. Recuerden que tienen que enviarlo en el transcurso del día. En actividad de extensión solamente hay una pregunta y en actividad de evaluación también hay una pregunta. ¿Ok, chicos?
Entonces recuerden enviar sus tareas al grupo, por favor, para poder encontrarlo más rápido, porque si lo envían a mi número personal, a veces no lo encuentro rápido, ¿ok? Entonces, nos vemos mañana, cuídense mucho.